ahora les voy a presentar a una amiga que yo francamente sí soy su fan. Ella es filósofa, es economista, es una de las mujeres más brillantes que yo he tenido la oportunidad de conocer. Y bueno, pues ella está en una aventura que es esto, porque no es sino una aventura esto de la maternidad. Pero le voy a agregar que tú practicas el homeschooling. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi Regina Flores? Hola, estamos bien aquí acompañándote. Gracias. Y además aquí están los peques que vinieron aquí a apoyar, la barra brava, a apoyar a mamá. Bueno, ¿qué es el homeschooling? Bueno, el homeschooling empezó en las comunidades cristianas porque ellos creían que la educación tenía que estar en manos de los padres. Entonces se empezaron a asociar y organizar entre ellos para ellos ser los catedráticos de sus propios hijos. Después el movimiento creció y en diferentes comunidades que de repente pensaban que podían otorgar mejor enseñanza que la que proveía el Estado, empezaron a formar organizaciones independientes, alternativas de educación, y María Montessori fue también una de las principales homeschoolers antes. Ahorita ya pues se usa su método en las escuelas, pero ella empezó como homeschooler, ¿no? Entonces hay muchos métodos de educación que empezaron así, como un proyecto de educación en casa. Y uno pensaría, bueno, a lo mejor en algunas comunidades distantes es donde se practica más, pero aquí en Canadá, pues, y específicamente en la provincia de Ontario, hay un movimiento importante de homeschooling. Sí, yo empecé el homeschooling con mis hijos desde que nacieron. O sea, nunca han ido a la escuela. Hay muchas personas que lo sacan del sistema, pero yo empecé desde cero. Y en estos 6 años que he dedicado mi tiempo para escolarizar a mis hijos en casa, esto ha crecido, bueno, de manera exponencial. O sea, habíamos grupos de mamás y éramos 10, 20. Llegabas a cuentas bastante pequeñas. Ahorita los grupos se saturan y ya tienes más de 200 grupos, más de 300 familias. Entonces, creo que está agarrando mucha tendencia y aceptación el tener nosotros la responsabilidad de la autonomía del aprendizaje. O sea, que nosotros tengamos la decisión de qué queremos aprender. No que se nos otorgue un currículum que tenemos que seguir, sino dependiendo de nuestros intereses y de nuestras capacidades, tratar de buscar nuestros talentos y enfocarnos en eso, desde chiquitos, ¿no? Cuando tú dices que uno lo lleva, en el caso de ustedes, ¿quién lleva el aprendizaje? ¿Los peques y tú qué eres? O sea, dejas de ser la mamá y entonces eres la maestra. O sea, ¿cómo cambias de cachucha o nunca cambias de cachucha? Es que depende, porque hay todas las personas que deciden sacar a sus niños del sistema o escolarizar en casa o ser homeschoolers o unschoolers, tienen diferentes razones. Entonces, si de repente, por ejemplo, los niños tienen una capacidad de aprendizaje diferente, porque son niños excepcionales, entonces se les otorga ese beneficio, ¿no? De el 1 a 1. Si hay niños que de repente van muy avanzados y en su nivel de escolarización, dependiendo de la edad, pues se aburren y tienen problemas, tienen conflicto porque ya no les interesa, también el 1 a 1 les enseña mucho. Hay muchas personas que encuentran alguna específica como cualidad en sus hijos, que les encantan las matemáticas y que son buenísimos. Entonces, de repente confinarlos a un espacio tan diseñado para una masa no les conviene. Entonces explotan sus capacidades, se vuelven excepcionales, hacen que sus capacidades se sobresalgan y pueden, de hecho, lograr cosas bastante más temprano, porque no pierden tanto tiempo en cosas que no les interesan. O sea, no se aprenden las capitales del mundo porque las pueden buscar en Google. Entonces, claro. Se focalizan en sus propios intereses. Y hay personas que, por ejemplo, como yo, pues yo les dejo a ellos guiar.
O sea, yo no sigo ningún currículum o no voy vía grados. Si me preguntan en qué grado están, yo digo dependiendo de la edad. Pero realmente lo que ellos están aprendiendo va desde cosas de segundo grado hasta sexto grado hasta high school. Porque tengo acceso, ya el movimiento es tan grande que ya hasta las universidades te otorgan acceso a muchísimos instrumentos de educación, así muchísimos. Entonces, mi hijo, por ejemplo, ya programa, ya puede controlar un robot. Mi hija es muy buena en la cuestión artística y en el diseño. Entonces, yo ya le digo que ella es mi diseñadora gráfica. Entonces, cuando de repente tiene interés en diseñar en participar en algo, le digo, ay, ¿sabes qué? Es el cumpleaños de tu prima o de tu tía. Hazme una tarjeta, ¿no? Y entonces se pone a diseñar porque me ve a mí también. Entonces, cuando ya encuentras su elemento, ya lo explotas. Claro, porque cuántas veces estudié, bueno, en mi caso matemáticas, yo soy malísima, no me gusta, nunca he sabido, nunca he aprendido. No venía al caso, o sea, ya me la podía haber evitado hace tanto tiempo, ¿no? ¿Y la usas ahorita? No, para nada, ¿no? Exacto. O sea, todavía eso. O sea, eso es lo más importante, sumar, ¿no? 2 más 2, saco el celular, porque más no voy a hacer. Y sí, entonces busco a alguien como tú que sepa un poco más. Pero y aparte es eso, anteriormente así era como nosotros aprendíamos, ¿no? Los niños aprendían, por ejemplo, el zapatero aprendía del papá zapatero y así se pasaban los conocimientos vía generación. Entonces ellos eran bastante especializados en sus propios terrenos, ¿no? Sí. Y ahorita ya sabes de todo, pero sabes de todo tan poquito que no eres especialista en nada. Claro. Entonces, pues hace falta esa especialización y que se dé a partir de una decisión propia, de que tú quieres ser alguien en algo específico, en tus intereses, ¿no? Entonces, la última pregunta te dejo ir. ¿Cómo? Es muy pronto para saberlo, ellos están muy chiquitos, pero si en algún momento decidieran ir a la universidad, ¿se puede hacer ese paso a un college? Muy fácil, sí. De hecho, por ejemplo, hay muchas universidades que ni siquiera te piden certificado de prepa, te piden un portafolio. Entonces, si tú les entregas un portafolio de trabajo, o sea, por ejemplo, los proyectos que has hecho, los diseños que has hecho o los robots que has programado, te dan el pase. Y y de hecho, les interesa más ese tipo de personas, porque son personas más, no tienen tanto el vicio de estar entrenados en cierto sistema. Entonces tienen más una libertad creativa y es lo que de repente buscan en ciertos colegios. Bueno, pues ahí está para que todas las mamás sepamos un poquito más. Y gracias, porque para mí tú eres mi regalo de este mes que se celebra la maternidad. Estoy muy contenta de tenerte y los invito a conocer más, a no decir, bueno, esto no lo sé y me toca meter a mis hijitos a la escuela de tal hora a tal hora. Es una oportunidad de estar más cercanos con ellos, ¿no? Y también pueden ser homeschoolers aunque sigan en el sistema. O sea, también lo más importante es el autoconocimiento. O sea, tratar de ayudar a tus hijos a que se conozcan. Ya que ellos se descubren, entonces tú los impulsas. Perfecto. Qué rico. Un aplauso, por favor, Regina. ¡Wow! Ahorita nos vamos a sacar la foto.